Hay historias que creemos conocer, casi de memoria, y la del Jardín del Edén es, sin duda, una de ellas. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que lo que vemos como un cuento es en realidad algo más parecido a una gloria en ruinas? Una estructura antigua, fascinante, compleja. Bueno, hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a explorar el mapa de esas ruinas para descubrir una historia que es mucho más de lo que parece. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien qué es eso de ver un texto como una gloria en ruinas. Luego, sacaremos nuestro kit de herramientas. Veremos el poder de las palabras, después la arquitectura de la historia y, finalmente, escucharemos los ecos de otras voces de la antigüedad. Al final, con todo eso, intentaremos reconstruir un significado mucho más profundo. Entonces, empecemos por el principio, con la idea central. Miren, no se trata de una simple relectura. Lo que vamos a hacer es más bien como desplegar el plano original de una construcción milenaria. Un plano que nos va a permitir entender cómo se armó desde los cimientos, una de las historias que más ha moldeado nuestro mundo. Pensemos un momento en el relato del Génesis. A primera vista parece una historia bastante directa, ¿cierto? Pero la propuesta aquí es imaginarla justo como unas ruinas antiguas, una estructura imponente que tiene capas subterráneas, con pasadizos y significados que, el tiempo y la distancia cultural han ido cubriendo poco a poco. Y claro, para explorar estas ruinas no podemos ir con las manos vacías. Necesitamos herramientas especiales. A esto se le llama análisis multidimensional. Pensemos en ello como si fuera un kit de arqueología textual, ¿saben? Un kit que nos permite iluminar la historia desde distintos ángulos a la vez para descubrir todo eso que se oculta a simple vista. Nuestra primera herramienta se va a enfocar en el material de construcción más básico de cualquier historia, las palabras. Así que vamos a sumergirnos en la filología. Filología suena un poco intimidante, pero en el fondo es el arte de escuchar las palabras como las escuchó su audiencia original. No se trata solo de traducir, para nada. Se trata de entender todo el peso cultural, histórico y conceptual que una palabra como serpiente o conocimiento tenía en su momento. Ok, muy bien en la teoría, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Pues se trata de hacer preguntas que van mucho más allá de lo evidente. Preguntas que buscan meternos en el universo mental de quienes escribieron y escucharon esta historia por primera vez. Por ejemplo, un filólogo no se conforma con leer serpiente y pensar el malo de la historia. No, investiga y descubre que en el antiguo Cercano Oriente, este animal podía representar no solo el mal, sino también la sabiduría, el caos primordial, un montón de cosas. O se pregunta qué significaba realmente conocimiento del bien y del mal para esa cultura. Y de repente, la historia empieza a tener unas capas de significado totalmente nuevas. Bien, una vez que entendemos los ladrillos, o sea, las palabras, ahora sí podemos analizar cómo está diseñado el edificio completo. Y esta es nuestra segunda herramienta, la arquitectura literaria. Esto es muy parecido a lo que hace un arquitecto cuando estudia el plano de una catedral. No solo ve las paredes y las ventanas, ¿verdad? Analiza cómo cada arco soporta al otro, cómo los pasillos guían a la gente y cómo el diseño completo busca generar una experiencia muy específica en quien entra. Así que aquí la pregunta clave cambia. Ya no es solamente ¿qué pasó en la historia? La pregunta ahora es ¿por qué está construida de esta manera tan precisa? ¿Qué efecto buscaba quien la escribió con este diseño en particular? Alguien que analiza la arquitectura literaria buscaría patrones, como repeticiones que crean un eco a lo largo del relato. Analizaría, por ejemplo, cómo la estructura crea un paralelismo entre la creación del ser humano y su descreación o su caída. Se examina el ritmo, la función de cada personaje y hasta cómo el jardín no es un simple escenario, sino casi un personaje más. Y ahora vamos a salir del texto por un momento para escuchar la gran conversación cultural que lo rodeaba. Esta es nuestra tercera y última herramienta, la teología comparada. Esto parte de una idea fundamental. Ninguna historia nace en el vacío. La teología comparada nos permite, de alguna manera, escuchar los ecos de otras culturas y comprender cómo una narrativa está dialogando, respondiendo o diferenciándose de las grandes preguntas que otras civilizaciones también se estaban haciendo.
Y esta pregunta es crucial, porque nos obliga a dejar de ver este relato como si fuera una isla y a situarlo en el inmenso mapa de mitos y visiones del mundo del creciente fértil. Y lo que descubrimos es fascinante. Temas como el paraíso perdido, el conocimiento prohibido o esa tensión entre los dioses y los humanos no son para nada exclusivos del Génesis. Aparecen en mitos mesopotámicos, egipcios y más. Y es precisamente al comparar que empecemos a entender qué es lo que hace a esta versión de la historia tan particular, tan única. Y así llegamos al punto más importante. Después de haber usado estas 3 herramientas, ¿qué hemos logrado? O sea, ¿por qué importa tanto este método? Pues aquí podemos ver el cambio tan fundamental. Pasamos de una lectura literal que busca una sola respuesta directa a una lectura multidimensional que explora toda la riqueza del texto. De ver la historia como algo aislado a entenderla en su contexto. Y la pregunta evoluciona de un simple ¿qué pasó? A un mucho más interesante, ¿por qué se contó de esta manera? Al final, creo que el valor de este tipo de análisis se resume perfectamente en esta idea. No se trata de resolver un acertijo y ya, se trata de aprender a apreciar la complejidad y el arte de una de las preguntas más antiguas de la humanidad, la pregunta sobre su propio origen. Y con esto, volvemos a nuestra imagen del inicio. Lo que antes nos parecía un diagrama misterioso, casi incomprensible, ahora se revela como lo que es. Es un mapa que nos guía a través de todas las capas de una historia que, seamos sinceros, creíamos conocer. Y este es el punto crucial. Este método no destruye la historia, al contrario, la honra. Transforma un relato que a veces parece muy simple en lo que realmente es una gloria en ruinas, una estructura magnífica cuyo diseño y profundidad por fin podemos volver a apreciar. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Si este enfoque puede revelar tanta profundidad en esta historia, ¿cuántas otras narrativas, ideas o conceptos que damos por sentados están por ahí, esperando que alguien decida explorar su propia y magnífica estructura oculta?